estar, en la que muchos de nosotros podríamos situarnos en la misma situación de una persona que estudia medicina. Ahora trasladémonos a nuestra propia vida. ¿Qué quería ser usted de chico, de niño, de joven? ¿Cuál era su ilusión? ¿Llegar a qué? A ser ingeniero, a ser arquitecto, a ser médico, enfermera, etcétera. La profesión de pronto que le tocó estudiar. Algunos tuvieron la elección de poder hacerlo, otros no. Otros le tocó hacerlo de manera obligada porque no había otra alternativa. Pero en ese caminar había, vuelvo, insisto, una meta final. Quiere decir que una persona que entra con una motivación inicial a un proyecto de vida tiene una meta final en el ámbito espiritual. Esa meta final no es la tierra. Esa meta final no es permanecer aquí y que los logros sean para eternidad aquí en la tierra, sino que esa última misión, esa última meta es ganar la vida eterna. Pero si retrotraemos a nosotros mismos, nuestra propia realidad, nuestra propia vida, vamos a ver que en ese interín de lo que llevamos hoy día viviendo, ¿cuántas desilusiones hemos tenido? ¿Cuántas desilusiones usted puede contarme ahora mismo? Francisco, ¿puedes contar 20 desilusiones? Más de 20. Marisa, Muchas, muchas. Mejor ni más, contar. más de 20. Dora, Sí, sí. entonces fíjense, ¿por qué tenemos desilusiones? Porque anhelamos alcanzar un bien, ¿cierto? O sea que eso le conocemos como expectativa. Y yo le voy poniendo una expectativa muy alta a ese bien que quiero alcanzar. Pero como la situación no resulta como yo quiero, entonces ¿qué viene? En buen panameño le decimos que viene para atrás. Viene entonces lo que le llamamos la desilusión o el desaire o el desánimo. Muchas veces cuando empezamos a trabajar en algo que nos gusta y ocurre una situación o una primera prueba en el trabajo y viene, hiciste algo mal, ¿qué resulta? Todo el mundo te echa en cara. Todo te lo echan en cara. Te dicen, mira, no sirves para eso. Y eso lo vemos desde niños. ¿Cuántos de nosotros crecimos que los papás te decían, tú no sirves para nada? Tú lo que vas a servir es para botar la basura en el camión de la basura. Y fíjense cómo vamos creando una vida de desánimos sobre los niños, sobre la juventud, y que cuando llegamos a nuestra vida adulta, nosotros no tenemos todavía una meta, un fin último que estemos trabajando y luchando para mantenerlos firmes allí. Con esto quiero decirles que la vida se compone de esas ilusiones, de esas expectativas que le voy poniendo a la vida, pero hay que tener claridad de que nuestro fin último no es aquí. Y yo creo que nosotros estamos súper claros de esa realidad, pero se nos olvida muchas veces. Y cuando nos vienen las desavenencias y las pruebas, no nos fijamos que el proyecto final no lo hemos completado. Y a veces queremos soltar y tirarnos del barco, dejar la barca sola. ¿Cuántos apóstoles Jesús llamó? 12. Los fue llamando para dejar una enseñanza y formarlos a hacer un proyecto de vida
distinta al que ellos traían. Pero a pesar de eso, ninguno de ellos se quejó y dijo, ay, ahora entonces voy a ser pescador de hombre. Yo no, yo quiero seguir con mi ilusión, con mi sueño, con mi meta. Entonces vemos que la expectativa de ellos, la ilusión de ellos, la meta final de ellos fue otra. No se quedaron en su profesión tal cual, sino que Jesús le dio un cambio de vida. Que luego de allí tuvieron muchos momentos de alegría, muchos momentos que Jesús les enseñaba, pero vino sobre ellos la desilusión, o sea, vino sobre ellos el desánimo. ¿Cuándo? Cuando ya escucharon a Jesús anunciar que se iba, que ya no iba a estar con ellos. Y en el momento que le dice Jesús a sus discípulos, mira, y ya no me volverán a ver. Ya no estaré con ustedes. Fíjense que entonces algunos dirán y algunos cuestionaron, pero si hemos dejado todo por ti, Señor, ¿y ahora qué nos toca a nosotros? O sea, como que dice, yo dejé mi vida, mi pesca, mi trabajo por ti y ahora tú te vas. Fíjense cómo damos este seguimiento en esta parte de el desánimo versus la alegría, pero para que lleguemos a esa alegría total, tenemos que haber pasado por una experiencia de vivir y saber por qué vivo, hacia dónde voy, hacia dónde quiero alcanzar yo ese bien. Hemos colocado unos ejemplos, por ejemplo, en la medicina, podemos ver otras profesiones, pero pensemos en los sacerdotes. Tuvieron que dejar muchos de ellos una novia, una vida, ingeniero, hay doctores, hay algunos que ya se habían graduado hasta de médico, el propio Papa. Y la desilusión de ver que, ay, ahora tengo una elección por la otra vida. Pero ¿qué ocurre allí? Esa situación es producto de la acción del Espíritu Santo que llega y nos transforma desde lo más profundo y te dice, mira, ¿sabes qué? No tengas miedo. El Espíritu Santo entra allí y interviene y habla, mira, ten ánimo. Esa decisión, esa posición o esa postura que tienes que hacer o desarrollar es impulso o es impulsada por el Espíritu Santo. Fíjense Pedro, veamos ese ejemplo de Pedro cuando estaba en la barca. Jesús llega, lo mira y le dice, mira, y Simón, venga, hágase y vámonos, deja eso. Pareciera que así a simple vista el texto nos relata una acción tan simple, pero no lo es. Porque de pronto usted dirá, antes de que Jesús lo llame, antes de que Jesús entre en escena ahí, el hombre Pedro y su hermano estaban muy alegres en su faena, en lo que le ilusionaba, en lo que le hacía sentirse bien. Pero de repente le hacía falta algo más. ¿Por qué? Porque como humanos, en nuestras tareas, en nuestra vida, vamos a tener momentos de desilusión y el ánimo nos va a faltar. Y entonces ahí es donde Jesús entra y dice, mira, ahora serás pescador de hombres. ¿Para qué? Para que comiences a tocar y transformar la vida de personas que han perdido la ilusión, que se han desanimado en el camino y que no ven con claridad a dónde deben de llegar. El texto que hemos colocado para el desarrollo de esta prédica es Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 11. Si tienen una Biblia a mano,
Vamos a tratar de entender este texto, esta cita que aquí nos presenta Lucas en Hechos de los Apóstoles. Veamos el texto tal cual, la cita bíblica 23:11. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ánimo, pues del mismo modo que has hablado de mí en Jerusalén, deberás hacerlo en Roma. Fíjense que este texto está, dice, interviniendo ¿quién? El Señor. Pero claro, cuando uno ve solo el versículo, uno no puede hacer una idea de qué es lo que está ocurriendo y de dónde viene todo esto. Para ello tendremos que irnos más atrás y leer el capítulo 23 del 1 al 10 para entender qué es lo que está sucediendo y por qué el Señor intervino en esa situación. Lo que dice el capítulo 23 es que Pablo estaba teniendo una situación dura, difícil, pero antes de esto, para razonarlo con lo que vengo desarrollándolo a ustedes, es que Pablo era una persona que perseguía a la iglesia. Pablo estaba lleno de esa pasión por defender su cultura judía, su religión. El hombre estaba ilusionado, el hombre estaba motivado, pero estaba con una motivación hacia algo que le habían inculcado, pero que al final no era lo que Dios tenía preparado para él. Ya sabemos la historia de Pablo, cómo se encuentra con Jesús resucitado, tiene una visión, se forma, se trabaja con los apóstoles y que luego entonces es escogido por el propio Espíritu Santo para llevar una tarea, una misión. Fíjense que cómo Dios utiliza al ser humano en la realidad donde vive para darle una misión. Por eso yo empecé esta prédica hablando de la misión que cada uno de nosotros debemos tener y de la alegría que conlleva un proceso en donde la ilusión inicial pasa por varios procesos para llegar a la alegría plena. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ocurrió con Pablo. De esa ilusión inicial llegó a tener mucha claridad de ser él el perseguidor, de ser él el que hacía y deshacía, a que luego, cuando se mete a trabajar con Cristo, ¿quién es el perseguido ahora? ¿No es Pablo? Sí. Pablo. Entonces comienza a vivir la experiencia que muchos de nosotros hemos tenido también en la vida cristiana. Cómo he dejado una vida, yo que estoy haciendo esto por el Señor, yo que ahora tenía un trabajo, ahora que hacía esto. Y por eso les hablaba del tema de los sacerdotes. Muchos se podrán cuestionar, otros están viendo otras realidades y dirán, mira, ¿sabes qué? Yo creo que me elegí un mal camino, etcétera. Comienza a ver el desánimo producto de qué. Porque la ilusión inicial empieza de una manera efímera sobre un bien terrenal. Pero cuando yo coloco mi ilusión y mi meta sobre el bien eterno, sobre el bien común, sobre lo que debo alcanzar, yo no voy a mantenerme, el desánimo no me va a acabar. Es allí el tema del ser cristiano. Porque ¿de qué sirve que yo sea cristiano y diga, chuleta, estoy mal, yo estoy en iglesia, pero yo no veo avance, pero es que tú estás poniendo tu intención y tu ilusión en un fin terrenal. Cuando yo pongo mi mirada en ese bien celestial, entonces yo estoy dispuesto a sufrir, y no significa que seamos masoquistas y que nos guste el sufrimiento, sino que ese sufrimiento lo vemos como prueba para poder alcanzar el bien alto donde Jesús nos está invitando. Pero claro, somos humanos, tenemos limitaciones, y así como nosotros, Pablo tuvo también desánimo. Y este texto que están viendo aquí en este capítulo 23 no es el único texto donde Pablo se desanima.
¿Tienen una Biblia? Vámonos al capítulo 18, el versículo 9 y 10. Capítulo 18, versículo del 9 al 10. Dice así: El Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión: no tengas miedo. Sigue hablando y no te calles. Piensa que yo estoy contigo y que nadie te atacará para hacerte daño, porque cuento con un pueblo numeroso de esta ciudad. Fíjense cómo este texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 9 al 10, el Señor volvió a decirle a Pablo: no tengas miedo. O sea, ánimo, ánimo. ¿Y qué estaba diciéndole ahí a Pablo? ¿Por qué? Porque había una situación en donde Pablo se ausentó de Atenas, o sea, en Grecia, y llegó a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, originario de Ponto, y con su mujer Priscila. Estos dos acababan de llegar de Italia, pues el emperador Claudio había decretado que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos y como eran del mismo oficio, o sea, hacedor de tiendas, ambos se dedicaban a fabricar estas tiendas. Todos los sábados discutían en la sinagoga y se esforzaban por convencer a judíos y griegos. ¿Cuál fue la misión adoptada por Pablo? ¿Cuál fue la tarea o la misión? ¿Cuál era el bien final de Pablo? ¿Cuál fue ese bien una vez tiene ese encuentro con Jesús? Que él mismo se autoproclama ¿qué? Apóstol de los gentiles. Y dice que él tiene la tarea de llevar ¿qué? La buena nueva a aquellos que así Dios también le ha dado esa misión. ¿Por qué? Porque los judíos, su raza, su gente, no querían aceptar el nuevo plan. Nosotros muchas veces vamos a tener desaire o desánimos propios que vienen de la propia familia, de nuestras realidades. Te van a tratar de sacar de la realidad final, que es alcanzar el cielo. Pero hoy el Señor te dice: no tengas miedo. Miren cómo aquí Pablo, ¿y por qué le dijo el Señor eso a Pablo ahí en el capítulo 18? Porque dice así, en el 9, en el 5 en adelante: cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, o sea, a la predicación, dando testimonio ante los judíos de que el Cristo, fíjense esto, era Jesús. Al ver que se oponían y proferían palabras infamantes, sacudió sus vestidos y les dijo: solo ustedes serán responsables de lo que les suceda. Yo soy inocente. Desde ahora voy a dedicarme a los gentiles, o sea, los paganos. Entonces se retiró de allí y entró en casa de un tal justo que adoraba a Dios. El edificio donde vivía estaba pegado con la sinagoga, y Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto a toda su familia. Otros muchos, al oír a Pablo, creyeron y se bautizaron. Pero para que Pablo tuviera esa visión que habla el versículo 9 y 10, tuvo que haber pasado por una desilusión. ¿Y cuál fue la desilusión? Que los propios judíos no querían escuchar. Y que no querían ¿qué? Creer en qué? Que el Cristo era, que Jesús era el Cristo. O sea, el Mesías. Eso en términos de nosotros, ¿qué significa? Que nosotros podemos ser predicadores, podemos ser catequistas, podemos estar en iglesia, o puedo estar empezando la vida cristiana y pensamos que todo nos va a salir bien.
decía Francisco, ay, bueno, diácono, no sé qué está pasando. En el grupo no veo como ese ánimo, esa... Y cuando él me habló de esa palabrita, eso fue como que se me metiera algo encima. Y dije, wow. Y luego él me dice, no sé, dígame, ¿qué tema usted cree que podemos dar para animar, a hacer que las personas se interesen más? Entonces yo guardé silencio, yo le dije a él, listo hermano, después le pasaré el tema y la cita. No se lo dio de una vez, de inmediato. Demoré algunos días meditando, discerniendo qué era el tema, pero luego recordé lo que en ese momento vino a mí, que fue cuando él me dice, ¿qué hago para animar a las personas? Y esto pasa por todos los grupos de la iglesia, pastorales, pero también pasan por nuestra propia vida. Y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Tiempos donde la situación se complica, donde la familia se me pone muy tensa, en donde veo que las reservas se me agotan, en donde veo que cómo hago si pago la casa, pago el teléfono, pago la luz, pago el agua, ¿qué hago? Es allí entonces donde llega la incertidumbre, llega las preocupaciones y comienza ¿qué? A generar ¿qué cosa? El desánimo. ¿Por qué? Porque luego que yo veo una ilusión, que empecé en la iglesia con una ilusión, obviamente al poco tiempo se me va cortando esa ilusión y va entrando en mí el desánimo, porque lo que ocurre es que cuando yo ingresé a la iglesia lo hice pensando en alcanzar un fin terrenal. Cuando yo creo un grupo, lo creo para alcanzar un qué? Un fin terrenal. Y por eso comienzo yo mismo a vivir el propio desánimo. Pero cuando yo comienzo a dirigir un grupo, cuando yo estoy trabajando en un grupo, yo no lo hago pensando en que voy a yo a ser el protagonista o porque yo quiero ser la figura, no. Mire lo que estaba haciendo Pablo en esta predicación, convenciendo a todos esos judíos y a todas esas personas que Cristo era el Mesías. Incluso no se predicaba a él. Él estaba animando a la gente a que creyeran en quién, en Jesucristo. Pero no quiero decir que ahora aquí lo que se ha tratado de hacer o lo que se hace en los grupos de la iglesia sea que se venda la idea de un grupo para auto, vamos a llamarle, colocarse ellos en primera fila, sino que son situaciones que pasan a menudo cuando nosotros trabajamos por el Señor. Y por esa razón Dios le dijo a Pablo, en el versículo 9 y el 10. Pablo, y nos dice a nosotros, Marisa, Dora, Francisco, Adiel, no tengas miedo a lo que viene, no tengas miedo a lo que estás viviendo, no tengas miedo, porque si tú estás haciendo lo que el Señor te pidió, lo que el Señor te encargó, o lo que tú decidiste elegir, que en este caso llámese que elegiste vivir en una familia, que casarte, tu vocación que hayas tenido. Entonces, si tú elegiste seguir al Señor, no puede estar en ti el desánimo. El primero que tiene que estar claro, que él debe ser siempre positivo, siempre buscando otras alternativas, buscando otros mecanismos para que la palabra de Dios llegue a más hermanos. Porque mire, aquí está el ejemplo. Pablo no se quedó allí en la iglesia en Corinto, sino que, ¿qué hizo? Hey, ¿saben qué? Ustedes no quieren creer. Entonces, me voy. Ustedes siguen en su mundo y ustedes siguen en sus visiones terrenales. Yo sigo con mi plan divino porque siento mi llamado y quiero trabajar para el Señor.
Y yo no sé si ustedes no me aceptan por esto. Y bueno, lastimosamente tendré que dejar algunas cosas que antes me gustaban. Por ejemplo, las reuniones sociales, por ejemplo, las fiestas, los encuentros casuales, las salidas con los amigos a la discoteca, al bar, o por ejemplo las mujeres, reunión de amigas, ir al de shopping, ¿no? Gastarse el décimo y que ahora pues, ¿qué van a hacer con todo ese montón de ropa que tienen en el closet que no la pueden usar o no pueden salir? Y fíjense que vamos poniéndole expectativa a la vida, pero no le vamos poniendo ganas a la vida celeste o eterna. Pablo no tenía ese concepto, pero a pesar de eso, siendo humano, y bien lo dice Pablo en otro momento, me glorío de mis debilidades, porque mis debilidades que me hago fuerte. O sea, en mi desánimo, ¿a dónde debo recurrir? Aquel que me va a dar la tranquilidad de saber que estoy en sus manos y que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para Él, y lo que he dejado de hacer para hacerlo para Él me tiene sostenido y Él me va a llevar hasta lo que Él quiere que yo llegue. Fíjense que entonces aquí Pablo, lo vemos en el capítulo 23, llega a ese momento. ¿Por qué? Porque Pablo se va a Roma. En el capítulo 23 se narra toda la situación que se genera para ejecutar a Pablo. ¿Y por qué? Por manos de los propios judíos que no aceptaron su predicación. Quiere decir que en el camino cristiano usted y yo vamos a tener mucha desaveniencia hasta con nuestros propios hermanos de comunidad, con nuestros propios hijos, con nuestra propia familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa. E incluso vamos a tener problemas hasta con sacerdotes. ¿Por qué? Porque puede ser que alguno me desanime, alguno me ponga trabas, alguno me diga, mira, ¿sabes qué? Aquí yo no los quiero. Y eso ustedes lo saben como renovación carismática. ¿Cierto? Y si ustedes se hubieran llenado de desánimo, y si ustedes, los dirigentes y todo el mundo que ha trabajado en esto, ¿hubiese llegado la renovación carismática a lo que hoy tienen? Claro que no. Pero ¿qué ocurre? Había un grupo de personas impulsadas por el Espíritu Santo donde decían, mira, ¿sabes qué? No tengan miedo. Ánimo. Siga adelante. Ah, no puede ser aquí. Bueno, me voy para otro lado. Fíjense con los catecúmenos. ¿Saben de cuántas parroquias los echan? Y ellos siguen. Siguen. ¿Por qué? Porque para ellos tienen una idea de que lo que están haciendo es lo que el Señor les ha llamado. Y llegarán a un momento que van a encontrar la apertura y la accesibilidad para desarrollar su plan. Y así lo han hecho, y por eso el movimiento de los catecúmenos se ha expandido con una velocidad vertiginosa, y vemos cuántos sacerdotes, cuántas personas se integran a la vida catecumenal. Igual vemos la corriente de gracia que ha venido también con la renovación carismática, porque la renovación a partir del Concilio Vaticano II comienza a vivir esa experiencia nueva, esa corriente que desarrolla la Iglesia por medio de estos laicos y asesorado con algunos sacerdotes que han llevado un proceso de vida en el Espíritu. Pero estos no se han desanimado. Estos han seguido desde otros momentos, desde otras facetas, pero siguen creyendo en lo que el Señor les puso desde el primer día. O sea, que tienen un fin. Nosotros no tenemos fin. Vamos a sufrir un desánimo y vamos a abandonar el proyecto. Pasa mucho, y de pronto Marisa, que ve eso mucho en la realidad de los jóvenes que llegan a la universidad. Están en una carrera, empieza el primer año, ¿y qué pasa? Como no están, llegan con una ilusión, pero como no es lo que le apasiona, no es lo que quieren o buscan, cuando viene de Marisa y lo fracasa en el primer semestre, dice esa profesora es mala y ya me voy.
Entonces, ¿dónde estuvo tu verdadera pasión? ¿Dónde estuvo tu verdadera ilusión? Al primer desánimo te vas a salir. Al primer desánimo dejarás de ser cristiano, dejarás de estar en la renovación, dejarás de seguir orando, dejarás de hacer el trabajo que el Señor te pide. Pero, ojo, Pablo luchó intensamente por vencer todos esos desánimos. ¿Gracias a qué? A la oración. La oración es el mejor aliado para una persona para vencer el desánimo. Y lo digo con honestidad. Yo, en lo personal, tuve muchos desánimos, sobre todo cuando iba a empezar mi proceso de discernimiento, o por lo menos mi acercamiento a la iglesia para entrar al proceso del diaconado, porque sentía un llamado más allá de una vida del matrimonio, del servicio que hacía allá en las pastorales. Y cuando yo fui por primera vez a acercarme al programa, me recibe un diácono que dirigía en ese momento el programa, y cuando yo le digo, mira, yo no sé, tengo un llamado así, me han hablado del diaconado, etcétera, etcétera, la respuesta de esa persona fue, ¿tú estás seguro? ¿Tú sabes lo que significa eso? Esto no es relajo. Esto no es que llegas ahora y empiezas. Y comenzó el hombre a desanimarme. Por completo trató de tumbarme la ilusión que yo traía o esa corazonada que yo tenía. Y créanme lo que en el momento dije, wow, Dios, ¿será que son cosas mías? Yo estoy loco, a lo mejor estoy pensando en cosas que... Pero yo en el interior sentía un llamado profundo que yo no lo podía describir con palabras, pero sí sentía día tras día que el Señor me estaba llamando a algo más. Desde mi realidad, ya estaba casado, tenía familia, pero Dios me estaba llamando a algo más. Dentro de todas mis situaciones y mis realidades familiares, con mis problemas, mis situaciones, mis hijos, mi esposa, todo. Pero Dios, cuando vio que yo entro al trabajo con Él de lleno, dijo, venga, que te tengo reservada una misión. Yo eso lo entendí y llegué a estar un convencimiento claro, pero cuando llego a donde esta persona para inscribirme, supuestamente, lo que recibo es rechazo. Así. Yo quedé atónito y yo decía, pero si yo estoy en iglesia, se supone que la iglesia es como que acoja a todo el mundo. Y si tú le dices a alguien, oye, mira, Dios te está llamando, yo decía que se tenían que alegrar. Pero no, lo que hubo fue total desánimo. Es más, me dijeron, no, mira, ¿sabes qué? Eso piénsalo de nuevo. ¿Y con quién tú has hablado? No, mira, yo he hablado con 2, 3 sacerdotes y le mencioné los nombres de los sacerdotes. Entre ellos, uno de los fundadores que trabajaba con la renovación, que era el Monseñor Vázquez Pinto. Y le dije, mira, todo, le expliqué. Y aún así me dijo, mira, ¿sabes qué? Regresa después. Y bueno, yo creo que tú debes de pensar bien eso. En ese momento, en ese tiempo, el departamento del diaconado quedaba en el último piso de la curia, pero en el segundo piso, yo bajé por las escaleras, en ese tiempo los ascensores estaban dañados. En el segundo piso de la curia, cuando tú bajabas las escaleras, había una imagen enorme de Santa María la Antigua. No sé qué se ha hecho esa imagen porque ya no la he visto más. No sé si es la que está en la catedral hoy en día. Yo creo que es esa porque en verdad no la he visto más. Y resulta que cuando yo llego ahí, voy bajando la escalera, yo siento como, primero que me cayó como un balde de agua fría todo. Pero cuando venía bajando la escalera, sentí como un llamado, algo me dijo, acércate a mí. Y yo miré la imagen y la imagen me invitaba a acercarme a ella. No sé, yo en ese momento, yo de pronto decía, yo estoy loco, creo que yo tengo que hacerle caso a este señor que me habló. Y luego la imagen sentía su presencia. Yo, no,
Y cada vez que bajaba un peldaño más, sentía el llamado más profundo. Bueno, al final llegué al piso donde estaba la imagen y definitivamente me paré frente a ella y le dije, bueno, madrecita, creo que no es el camino que tú y Dios han elegido para mí. Bueno, será lo que ustedes digan, pero bueno, lo que sí te puedo decir es que yo seguiré donde ustedes me manden. Si me mandan a hacer esto y mi misión es esta, yo le seguiré. Tú enséñame. Y ahí comencé un diálogo y me paré frente a la imagen como por 5 minutos. Y en esa oración yo sentí una paz enorme que luego que bajé de allí me encuentro en la puerta de la curia al final ya para salir. Me encuentro con un amigo, un sacerdote, y me dice, hey, ¿tú qué haces por aquí? No, mira, vine por esto y esto y esto. ¿Y qué pasó? ¿Ya te inscribiste? No. ¿Cómo que no? No, me encontró un señor ahí que dice que es diácono y y le expliqué. Me dice, no, ven, vamos para arriba. Vamos a inscribirte de una vez y llena los papeles. Subimos nuevamente al piso de allá del diaconado y llegó y le dijo a la secretaria, mira, este señor que está aquí, mételo al programa, inscríbanlo. Ah, bueno, él estuvo hablando y la secretaria le dijo, él estuvo hablando con el diácono fulano. Sí, no hay problema. Este señor tiene que entrar al programa. Ah, bueno, padre, si usted lo dice, sí, señor. Fíjense, mi desánimo me duró poco, porque luego de allí, la Madre de Dios, obviamente intervino con este sacerdote, que en el momento no pensaba encontrármelo, y luego me lleva a él mismo y me dice, inscríbalo. Entonces, pero durante todo ese proceso, claro que tuve un sentimiento de desánimo, pero luego ese sentimiento se transformó en una esperanza, en que esto era el proyecto de Dios y a esto era que Dios me llamaba. Entonces fíjense cómo Pablo nos enseña a nosotros también que a pesar de las dificultades, a pesar de que el proyecto de Dios sea una idea, un claro ejemplo de lo que Él pide, vamos a tener en el medio muchos momentos de desánimo, muchos momentos de querer perder la situación sobre esta realidad. Entonces, definitivamente, vamos a ver un último texto, que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. El capítulo 27 que nos va a hablar de ese momento también de que Pablo el Señor le dice a Pablo, oye, ten ánimo, no te decaigas. Y justamente el 27-24. El versículo 24. Veamos aquí. 24. Voy a leer el 23. Lo digo porque esta noche se me ha aparecido un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien doy culto. Mire lo que está diciendo Pablo. Y me ha dicho, no temas, Pablo. Tú tienes que comparecer ante el César. Por eso Dios te ha concedido la vida junto con todos los que navegan contigo. Miren esta belleza de ese texto. Cómo Dios le dice a Pablo nuevamente, miren cuántas veces le ha dicho a Pablo, no temas, no te desanimes, ánimo, que lo que estás viviendo en estos momentos no es el final, que si ahora tienes muchos problemas para lograr conciliar y hacer el trabajo que tú crees que Dios te tiene, no es el final, no tires la toalla, como decimos en el argot boxístico. Muchos de nosotros tiramos la toalla es porque todavía no tenemos un fin último. No estoy poniendo mi mirada en el fin último, estoy poniendo mi mirada aquí en la tierra.
Estoy trabajando más para ganar adeptos en la tierra que una habitación en el cielo. Si yo le meto las ganas y no importa lo que tenga que pasar, pero le trabajo la fe, y miren lo que dice este texto, sobre todo ya al final de la vida de Pablo. Ya aquí ya estaba Pablo llegando a sus días ya últimos, porque ya tenía que ir y a comparecer ante quién, ante el mismo César. O sea que ya no tenía que escapatoria, porque en el capítulo 18 tuvo escapatoria. En el capítulo 23 también se formó una laraca ahí y Dios le ayudó y eso se resolvió. Pero ahora en el 27 dice, hey, ya no tienes de otra. Es como que cuando dice, bueno, ni modo, ya hasta aquí llegó esto. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ni modo, pues ya ni modo, ya se va a hacer así, ya dejemos esto y ya que se cierre, pues, dejemos todas las cosas así. Entonces, fíjense que desde el 21, del capítulo 27, versículo 21, dice, llevábamos bastantes días sin comer. ¿Cuántos días llevas sin comer el pan eucarístico? ¿Ah? ¿Cuántos días llevamos sin poder comulgar el cuerpo de Cristo? Y por eso te vas a desanimar, por eso vas a estar triste y por eso vas a vivir una vida que, bueno, ya no eres cristiano, ya se te olvidó hasta cómo hacer la misa, cómo rezar en la misa, ya se te olvidó todo eso. No, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un fin, que sabemos y tenemos la esperanza puesta en Dios y de que volveremos a encontrarnos todos y volveremos a celebrar juntos esa Pascua. ¿Cuántos de los mismos israelitas en el momento de la liberación en el tiempo de Moisés, muchos se desanimaron? Y eso que a pesar de que habían salido ya liberados de la esclavitud. Cuando pasan por el desierto, cuando están ya todos libres, a pesar de eso comienzan a reclamar a Moisés que no tienen agua, que tienen hambre. Y así vamos a vivir muchos de nosotros, viviendo una vida de reclamaciones, viviendo una vida de desilusiones, vamos a vivir una vida de pesimismo y vamos a estar siempre desanimados porque hemos puesto nuestras ilusiones y nuestras expectativas en un bien terrenal. Claramente veamos que Pablo se puso de pie en medio de ellos y le dijo, amigos, más hubiera valido que me hubieran escuchado y no se hubieran hecho a la mar desde Creta. Fíjense que Pablo les está reclamando es que si ellos estaban llevando días sin comer, él les dice, mira, ¿saben qué? A pesar de que no comimos, aunque estamos pasando hambre, quiere decir que a pesar de eso, mira, eso era mejor que no hubieran echado el agua. A pesar de que no estoy viviendo, no estoy comunicando, no estoy conviviendo y tengo problemas de la situación que estoy viviendo ahora mismo, oye, eso es mejor que me hubieran echado al agua. Dice que les hubieran ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora les recomiendo, miren la palabrita aquí, en el versículo 22 del capítulo 27. Ahora les recomiendo que tengan buen ánimo. No sé si en la Biblia que están utilizando tiene la misma traducción, pero en la mía sí dice que tengan buen ánimo. A pesar de las desilusiones, a pesar de los fracasos, a pesar de las condiciones que estás viviendo, dice Pablo, no pierdas la fe, no pierdas el ánimo. Continúa Pablo exhortando a sus hermanos, y esta palabrita me gusta mucho. Ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá la nave. O sea, estaba haciendo referencia al naufragio.
Pero allí, aún en el naufragio, aún cuando piensas que te estás hundiendo, Dios te dice, ten ánimo, mantén el ánimo fuerte, alto. Oiga, pero esta palabra está fuerte, aquí está llena de fuerza y Espíritu Santo ahí. Ten ánimo. Dice Pablo en el 23, lo digo porque esta noche se me ha aparecido un ángel de Dios a quien pertenezco y doy culto. O sea que este hermano, este apóstol, le estaba exhortando a aquellos que están naufragando, a aquellos que están desilusionados, a aquellos que están desanimados. Oiga, yo a quien yo doy culto, yo a quien yo creo, me ha dicho, hey, nadie va a morir. Todos vamos a estar bien. Siga adelante. Lucha la batalla. Revístete con las armas que Dios nos ha dado. Hazte fuerte. Pero para eso tiene que haber alguien que liderice con voluntad y entereza. Tiene que haber alguien que siempre anime a los demás, aún en los momentos más difíciles. En las guerras, sobre todo en estos sitios de los escandinavos, siempre hacían un grito de guerra, aun cuando la batalla o la lucha la estaban perdiendo. Pero podemos aquí traer muchas de las películas que hemos visto, Corazón Valiente, etcétera, como aún en la situación más adversa la gente seguía luchando y sobre todo teniendo un corazón de león, como una película que también hizo, creo que Mel Gibson. Estos momentos, esta situación que estamos viviendo, se hace mucha alusión al desánimo. Se habla de cualquier noticia y cualquier cosa que vemos es triste, calamidad. Vean los periódicos, vean las redes sociales y van a ver cómo le quita el ánimo a más de 4. Claro, hay una realidad que no se escapa, que es la situación socioeconómica que aquí empezábamos, ¿no? Sobre si cuando estamos viviendo el bien, cuando teníamos todo nítido, cuando estábamos todo tranquilos, ay, ¿de qué se preocupaban? Todo era felicidad, porque estábamos bien. Pero ahora, luego que ha pasado todo este tiempo, que seguimos encerrados, ¿dónde está el ánimo? Usted ve que hay algunos hermanos que se han ido de las comunidades, de las pastorales, de la iglesia. No los vemos. ¿Dónde están? Entonces tenemos que salir como Pablo a decirle, oye, hey, tengan buen ánimo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está su fe? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no se sostienen? ¿Por qué no se mantienen activos? ¿Por qué hoy no siguen el camino? Es que han perdido la fe, han perdido la ilusión de ser un buen cristiano, de alcanzar la vida eterna. Fíjense que entonces Pablo habla en torno a que tuvo una visión nuevamente con un enviado de Dios, en donde allí les dice, mira, no temas, Pablo, tú tienes que morir, porque eso es lo que le está diciendo el ángel. Comparecer ante el César es ya señal de que va a haber un veredicto. Pero dice aquí un motivo a lo que yo les planteé desde el inicio. Por eso Dios te ha concedido la vida, miren, junto con todos los que navegan contigo. Miren lo que dice ahí, con todos los que navegan contigo. Ahora, ¿te sientes solo en la barca? ¿Te sientes solo en esa navegación? ¿Sientes que te abandonaron y estás solo ahí naufragando? ¿Cómo haces ahora? El gobierno no te ayuda, no te ha llegado el bono. ¿Cómo haces? Aquí es donde nace entonces y renace la esperanza cristiana, el tener buen ánimo, el seguir creyendo en Jesús a pesar de las adversidades. Porque la mirada no está puesta en lo que alcances aquí en la tierra, sino debe estar puesta en la vida eterna.
Amén. 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 Bien. Estoy se puede decir que esta palabra de hoy, este momento en donde hemos conversado con la palabra de Dios como un libro abierto en donde vemos la realidad de Pablo, cómo Pablo, pues, a pesar de todos sus problemas, Pablo no la tuvo difícil, no la tuvo fácil, ¿ah? La vida de Pablo siempre fue una transformación. Todo el mundo habla, belleza, ay, qué bonito la conversión de San Pablo, ay, qué pretty, ay, qué bueno. Pero cuando vemos la realidad de lo que tuvo que vivir Pablo para hacerse cristiano y sostener esa fe en el tiempo y todo lo que ese hombre hizo a pesar de tener tantas dificultades para llevar el mensaje, usted se dice, wow, ¿cómo lo logró? ¿Saben por qué? Porque él entendió que el fin último no era esta tierra. Él entendió que Cristo murió por nosotros y que por nosotros Él daría todo por amor, pero que había que morir para morir en el pecado, para resucitar algún día con Jesús. Y así lo expresa en la carta a los romanos. Bueno, creo que hemos hablado bastante. El Espíritu Santo nos ha permitido llegar hasta aquí. Y obedientemente a Él nos ha dicho hasta ahí llega.